El tema del que vamos a tratar en este video es Definición. La anemia se define como la disminución de la concentración de hemoglobina, hematocrito o número de glóbulos rojos de más de 2 desviaciones estándar por debajo de la media esperada para un paciente dado sobre la base de la edad, sexo y estado fisiológico. Generalidades. El término anemia, utilizado incorrectamente como un diagnóstico, designa un conjunto de signos y síntomas. El tipo de anemia define su mecanismo fisiopatológico y su origen, lo que permite planificar un tratamiento adecuado. Dejar de investigar una anemia leve es un error grave. Su presencia indica una enfermedad subyacente y su gravedad ofrece poca información sobre su origen o significado clínico verdadero. Los síntomas y signos de la anemia representan respuestas cardiovasculares y pulmonares compensadoras según la gravedad y la duración de la hipoxia tisular. Una anemia grave puede asociarse a debilidad, vértigo, cefalea, fatiga e incluso conducta extraña. Pueden aparecer amenorrea, pérdida de líbido, molestias gastrointestinales y finalmente pueden presentar insuficiencia cardíaca y shock. La anemia es una enfermedad frecuente, se presenta a cualquier edad y en todos los grupos raciales y étnicos. Tanto los hombres como las mujeres pueden tener anemia. Sin embargo, las mujeres en edad de procrear corren más riesgo de sufrirla debido a que pierden sangre en la menstruación. Pero hay que recordar que en ancianos es importante tener en cuenta que este trastorno hematológico se puede presentar con bastante frecuencia por la deficiencia de eritropoyetina e incapacidad de producción de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Los valores de hemoglobina y hematocrito son los principales detectores de una anemia en una persona. El hematocrito es el porcentaje del volumen total de la sangre compuesta por glóbulos rojos y sus valores normales oscilan en hombres de 40.7 a 50.3% y en mujeres de 36.1 a 44.3%. La hemoglobina es la molécula de la proteína en los glóbulos rojos, que transporta el oxígeno desde los pulmones a los tejidos del cuerpo. Los valores normales son, en recién nacidos, de 17 a 22 gramos sobre decilitro, en niños de 11 a 13 gramos sobre decilitro, en hombres de 14 a 18 gramos sobre decilitro y en mujeres de 12 a 16 gramos sobre decilitro. fisiología y anatomía. Forma y tamaño de los hematíes. Los hematíes normales son discos bicóncavos con un diámetro medio de aproximadamente 7 a 8 micrómetros y un espesor en su punto más ancho de 2 a 5 micrómetros. Las formas de los hematíes pueden cambiar mucho cuando atraviesan los capilares. Además, debido a que el hematíe normal tiene un gran exceso de membrana celular para la cantidad de material que tiene dentro, la deformación no estira la membrana demasiado y en consecuencia no rompe la célula, como sería en el caso de otras células. Concentración de los hematíes en la sangre. Los hematíes tienen la capacidad de concentrar la hemoglobina en el líquido celular hasta unos 34 gramos sobre decilitro de células. La concentración nunca se eleva por encima de este valor porque constituye un límite metabólico del mecanismo de formación de hemoglobina en la célula. Sin embargo, cuando la formación de hemoglobina en la médula ósea es deficiente, el porcentaje de hemoglobina en las células puede reducirse considerablemente por debajo de este valor, y el volumen de los hematíes reducirse también debido a la menor cantidad de hemoglobina que llena la célula. Formación de los hematíes. Hematopoiesis. Las células sanguíneas se forman constantemente a través de un proceso que se denomina hematopoiesis. La producción de glóbulos rojos es estimulada por la hormona eritropoyetina, segregada por los riñones. Las células progenitoras hematopoyéticas son las que dan lugar a las células sanguíneas
y se originan en el saco vitelino del embrión humano, y después emigran estas células al hígado. Por lo tanto, en el hígado fetal se produce la hematopoiesis. Las células progenitoras emigran después a la médula ósea, y poco después del nacimiento el hígado deja de ser una fuente de producción de estas células sanguíneas. El suministro de oxígeno a las células de la corteza renal productoras de eritropoyetina regula la secreción de esta hormona. En cuanto menor es el aporte de oxígeno, mayor es la secreción de eritropoyetina. El aporte de oxígeno al riñón puede disminuir en diferentes circunstancias. Por ejemplo, en caso de la hipoxemia, cuando disminuye la presión de oxígeno. Funciones de la sangre. Las funciones principales de la sangre son: transporta a las células elementos nutritivos y oxígeno y extrae de las mismas productos de desecho. Transporta hormonas, o sea, las secreciones de las glándulas endocrinas. Interviene en el equilibrio de ácidos, bases, sales y agua en el interior de las células. Toma parte importante en la regulación de la temperatura del cuerpo. Sus glóbulos blancos son un medio decisivo de defensa contra las bacterias y otros microorganismos patógenos, y sus métodos de coagulación evitan la pérdida de este valioso líquido. Fisiología de la absorción de hierro en el organismo. Transporte, almacén y metabolismo del hierro. Cuando el hierro se absorbe del intestino delgado, se combina inmediatamente en el plasma sanguíneo con una globulina beta, la aprotransferrina, para formar transferrina, que después se transforma en el plasma. El hierro se combina débilmente con la molécula de globulina y en consecuencia se puede liberar a cualquier célula tisular en cualquier punto del cuerpo. El exceso de hierro se deposita en todas las células del organismo, pero especialmente en los hepatocitos, y menos cantidad en las células retículo-endoteliales de la médula ósea. En el citoplasma celular se combina sobre todo una proteína, la apoferritina, que ésta va a formar ferritina. Por tanto, la ferritina puede contener solo una pequeña cantidad de hierro. Este hierro almacenado como ferritina se llama hierro de depósito. Cuando la cantidad de hierro en el plasma disminuye mucho, el hierro se separa de la ferritina muy fácilmente. El hierro se transporta entonces en forma de transferrina en el plasma hasta las partes del organismo donde sea necesario. Una característica única de la molécula de transferrina es que se une fuertemente a los receptores de las membranas celulares de los eritroblastos en la médula ósea. Después, junto al hierro unido, los eritroblastos lo ingieren por endocitosis. Allí la transferrina deja el hierro directamente en la mitocondria, donde se sintetiza el hemo. En las personas que no tienen cantidades adecuadas de transferrina en la sangre, la incapacidad de transportar el hierro a los eritroblastos puede provocar una anemia grave, es decir, un número menor de hematíes que contienen menos hemoglobina de lo normal. Cuando los hematíes han cumplido su ciclo vital y son destruidos, la hemoglobina liberada es ingerida por otras células del sistema macrófago monocítico. Allí se libera el hierro libre y después se almacena principalmente en la reserva de ferritina o se vuelve a utilizar para la formación de nueva hemoglobina. Un varón excreta aproximadamente 1 miligramo de hierro al día, principalmente en las heces. Se pierden cantidades adicionales de hierro siempre que se produce una hemorragia, en caso de mujeres. Para una mujer, la pérdida de hierro lleva a un valor medio de unos 2 miligramos al día. Fisiopatología.
La anemia es designada a la disminución de los eritrocitos o de la hemoglobina circulante y resulta básicamente del desequilibrio entre la producción y la pérdida o destrucción de los hematíes o de la hemoglobina. Una cantidad de hematíes menor de lo normal reduce la capacidad de la sangre para llevar oxígeno y activa un gran número de mecanismos correctores. La anemia es el resultado de una o más combinaciones de tres mecanismos básicos, que son pérdida de sangre, eritropoyesis deficiente y hemólisis excesiva. Clasificación. Es posible clasificar los distintos tipos de anemia siguiendo criterios morfológicos o etiológicos, pero se ha de tener en cuenta que el sistema morfológico es más exacto para clasificar las anemias, aunque resulta más fácil comentar los cuidados del paciente centrándose en la etiología de la anemia. Según la clasificación etiológica, se van a dividir en tres: anemia por hipoproducción de eritrocitos, anemia por hemorragias y anemia por destrucción de eritrocitos. 1. Anemia por hipoproducción de eritrocitos. En esta anemia se necesitan muchos nutrientes para producir glóbulos rojos. Los más importantes son el hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico, pero en el organismo necesita también cantidades de vitaminas, como vitamina C, riboflavina y cobre, así como un equilibrio apropiado de hormonas, sobre todo la eritropoyetina, que es la que estimula a la producción de glóbulos rojos. Sin estos nutrientes y hormonas, la producción de glóbulos rojos es lenta e inadecuada, y las células pueden deformarse y resultar incapaces de transportar el oxígeno adecuadamente. Las enfermedades crónicas también pueden ocasionar una disminución en la producción de glóbulos rojos. 2. La anemia por hemorragias. Esta puede ser aguda o crónica. En la aguda, la hemorragia es la causa más frecuente de anemia. Cuando se pierde sangre, el cuerpo rápidamente absorbe agua de los tejidos hacia el flujo sanguíneo, a fin de mantener los vasos llenos de sangre. Como resultado, la sangre se diluye y el porcentaje de glóbulos rojos se reduce. Finalmente, se corrige la anemia incrementando la producción de glóbulos rojos. Sin embargo, la anemia puede ser intensa al principio, sobre todo si es debida a una pérdida súbita de sangre, como sucede en un accidente, una intervención quirúrgica, un parto o una ruptura de un vaso sanguíneo. La pérdida súbita de grandes cantidades de sangre puede ocasionar dos problemas: la disminución de la presión arterial, porque la cantidad de líquido remanente de los vasos sanguíneos es insuficiente, y la reducción del suministro de oxígeno en el organismo, porque el número de glóbulos rojos que lo transportan ha disminuido. Cualquiera de estos problemas pueden ocasionar un ataque al corazón, un paro cardíaco o incluso la muerte. En cambio, en la anemia crónica es mucho más frecuente que una pérdida súbita de sangre es la hemorragia crónica, continua o recurrente, que puede ocurrir en varias partes del cuerpo. El sangrado reiterado de nariz, hemorroides, es fácil de constatar. El sangrado crónico de otras partes como úlceras de estómago, de intestino delgado o pólipos, cánceres de intestino grueso, sobre todo el cáncer del colon, tal vez no resulte obvio porque la cantidad de sangre es pequeña y no aparece como sangre roja en las heces fecales. Esta pérdida de sangre se describe como oculta. Otras fuentes de hemorragia crónica son los tumores del riñón, la vejiga, que pueden causar pérdidas de sangre en la orina, y el sangrado menstrual excesivo. Y por último, tenemos la anemia por destrucción de eritrocitos. Los glóbulos rojos tienen una vida media de aproximadamente 120 días. Cuando envejecen, la médula ósea, el vaso y el hígado se encargan de disminuirlos. Si una enfermedad destruye los glóbulos rojos prematuramente,
es decir, hemólisis, la médula ósea intenta compensar esta pérdida produciendo otros nuevos glóbulos rojos rápidamente. Cuando la destrucción de los glóbulos rojos excede su producción, se produce una anemia hemolítica. Esta anemia no es tan frecuente como las anemias causadas por pérdida de sangre o por disminución de la producción de glóbulos rojos. La destrucción de glóbulos rojos aumenta cuando aparecen ciertos factores. El vaso puede agrandarse, es decir, causar esplenomegalia. Algún obstáculo en el flujo sanguíneo puede romper las células y ciertos anticuerpos pueden combinarse con los glóbulos rojos y hacer que el sistema inmune los destruya a causa de una reacción autoinmune. A veces, los glóbulos rojos son destruidos por presentar anomalías en su forma, superficie, función o el tiempo de hemoglobina que contienen. La destrucción de los glóbulos rojos puede tener lugar en trastornos como el lupus eritematoso, sistémico y en ciertos cánceres, particularmente los linfomas. Varios fármacos también, como la metildopa, la dopsona y las sulfamidas, también pueden destruir estos glóbulos rojos. Criterios de diagnóstico. La anamnesis minuciosa proporcionará información crucial para el diagnóstico de la anemia. Por este motivo, se hará especial hincapié en antecedentes personales y familiares, tales como hemólisis hereditarias, historia de sangrados, traumatismos, infecciones recientes, enfermedades crónicas, toma de medicamentos como los antibióticos y tratamiento quimioterápico. Ocupación. Para identificar las anemias secundarias a exposición de tóxico, plomo, radiaciones ionizantes, etc. Hábitos sociales, como el alcohol o drogas. Hábitos alimenticios, para asegurarnos el aporte completo de los nutrientes necesarios para el paciente. Los síntomas más comunes que pueden sugerirnos la enfermedad son la astenia, la intolerancia al frío, síntomas neurológicos, tales como pérdida de la concentración y memoria, aturdimiento o alteración del sueño. También incluyen palidez de la piel y mucosas, taquicardia y taquipnea. Se debe realizar un examen físico completo, incluido la exploración neurológica en busca de datos que puedan sugerirnos la enfermedad. La presencia del deterioro sensorial apunta en anemias por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. La ictericia escleral y la esplenomegalia se relacionan con las anemias hemolíticas. Por otro lado, la fragilidad ungueal, caída y fragilidad del cabello o disfagia son síntomas secundarios a la ferropenia. Factores de riesgo. Durante el embarazo puede presentarse anemia debido a concentraciones bajas de hierro y de ácido fólico y a ciertos cambios de la sangre. Durante los primeros 6 meses de embarazo, la porción líquida o plasma de la sangre de la mujer aumenta con más rapidez que la cantidad de glóbulos rojos. Entonces la sangre se diluye y se puede producir anemia. Durante el primer año de vida, algunos bebés también corren el riesgo de tener anemia por deficiencia de hierro. Entre ellos se encuentran bebés prematuros y bebés que reciben solo leche materna o leche artificial que no está enriquecida con hierro. Estos bebés pueden presentar deficiencia de hierro hacia los 6 meses de edad. Los niños de entre 1 y 2 años también corren el riesgo de sufrir anemia. Es posible que no reciban suficiente hierro en la alimentación, especialmente si toman mucha leche de vaca. La leche de vaca no contiene todo el hierro que se necesita para el crecimiento de los mismos. Si un bebé o un niño pequeño toma leche de vaca en exceso, tal vez no coma suficientes alimentos ricos en hierro, o tal vez el exceso de leche haga que su cuerpo no pueda absorber el hierro de los alimentos. Entre los factores que aumentan el riesgo de presentar anemia tenemos
una dieta pobre en hierro, vitaminas y minerales, la pérdida de sangre por una cirugía o una lesión, la pérdida exagerada de sangre por trauma que va a causarnos una hemorragia, enfermedades prolongadas o graves, como enfermedad renal, cáncer, diabetes, artritis reumatoides, enfermedades intestinales inflamatorias, enfermedades hepáticas, insuficiencia cardíaca y enfermedades de la tiroides. Ciclos menstruales en los que se pierde mucha sangre o son muy prolongados. Antecedentes familiares de anemia hereditaria. Complicaciones. Si no se trata, la anemia puede causar numerosas complicaciones, tales como fatiga severa. Cuando la anemia es lo suficientemente grave, la persona puede estar tan cansada que no puede completar las tareas diarias. Problemas del corazón. La anemia puede causar un latido del corazón rápido y irregular. El corazón deberá bombear más sangre para compensar la falta de oxígeno, y esto puede conducir a una insuficiencia cardíaca congestiva. Y la muerte. Algunas anemias hereditarias, como la anemia de las células falciformes, pueden ser graves y llevar a complicaciones potencialmente mortales. La pérdida de mucha sangre rápidamente da lugar a la anemia aguda y puede ser fatal. Diagnóstico prehospitalario. Nuestro diagnóstico prehospitalario se basará en el tipo de anemia con la que nos encontremos, siendo la más frecuente a tratar en el medio prehospitalario la anemia aguda a causa de hemorragias masivas. Para esto nos fijaremos en el estado general del paciente, especialmente el color y contextura. Buscaremos signos y síntomas relacionados con el shock hemorrágico y datos relevantes que consigamos con una correcta anamnesis que ayuden a establecer el diagnóstico. Sintomatología del paciente. Así, la anemia aguda provoca más síntomas, sobre todo dependientes de la hipovolemia, porque no hay tiempo para que los mecanismos fisiológicos compensadores se puedan desarrollar. El paciente suele presentar taquicardia, sensación de mareo, síncope, cefalea, vértigo, disnea, taquimia, hipotensión, disminución de la temperatura e hipoxemia. Las personas ancianas y aquellas con antecedentes de enfermedad cardíaca pulmonar o cerebral presentarán con frecuencia una sintomatología más intensa. Por otro lado, una anemia crónica puede no manifestar síntomas, ya que el paciente en reposo puede tolerar concentraciones de hemoglobina hasta 5 a 6 gramos sobre decilitro. Cuando aparecen los más frecuentes son la astenia y la fatiga progresiva, que con el tiempo interfieren en las actividades diarias del paciente. También pueden presentar taquicardia y disnea a grandes esfuerzos. En la exploración física, la palidez mucocutánea es el signo más destacado de esta patología. Se aprecia de forma más objetiva en las conjuntivas, mucosas o lecho ungueal de la piel. La taquicardia y la presencia de soplo sistólico también son característicos, sobre todo en la anemia grave. En los casos de hemorragia aguda, bien interna o externa, el paciente presenta taquicardia, hipotensión, sudor frío y si la pérdida de volumen sanguíneo es superior al 40%, se puede llegar a shock hipovolémico y posteriormente a la muerte. Transporte y tratamiento. El paciente debe ser transportado a un centro de atención, ya que por su estado general deteriorado necesitará un tratamiento adecuado, en la que su estabilización se basará mediante transfusión sanguínea. El tratamiento de la anemia debe basarse en la rapidez de instauración de esta, su intensidad y la repercusión clínica en el paciente. Nosotros, como prehospitalarios, nuestro tratamiento será: si es víctima de trauma,
se deberá controlar hemorragias para evitar pérdida sanguínea, valoración de signos vitales, inmovilizar correctamente al paciente, priorizar la permeabilidad aérea con el uso de un dispositivo de vía aérea acorde a la necesidad de nuestro paciente. El paciente deberá ser transportado con una correcta oxigenación superior o igual al 94% para de esta forma evitar la hipoxia celular. Canalización de una vía intravenosa de grueso calibre para evitar la hipovolemia. El paciente deberá ser transportado con monitorización del estado hemodinámico y neurológico. En un paciente no traumático, lo que vamos a realizar es valoración de signos vitales, valorar el estado hemodinámico y neurológico del paciente. Si presentase síntomas, trataremos los síntomas. Monitorización de constantes vitales durante el transporte. Y de igual manera, deberá ser transportado a un centro para que su recuperación sea pronta y se realicen pruebas de exámenes complementarios para que así reciba un tratamiento acorde al tipo de anemia diagnosticada. Estadísticas en el Ecuador. La deficiencia de hierro es uno de los problemas nutricionales de mayor dimensión en el Ecuador. Se estima que el 70% de niños y niñas menores de 1 año sufren de anemia, especialmente aquellos y aquellas que viven en zonas rurales de la sierra, en donde las cifras llegan hasta un 84%. Estas cifras demuestran que el Ecuador es uno de los países más afectados por esta situación en comparación con otros países de Latinoamérica. Es por ello que en el Ecuador se ha implementado un programa que se ha puesto en marcha para disminuir los altos índices de problemas nutricionales y protejan a los grupos más vulnerables, entre los cuales se encuentran las madres embarazadas, niños y niñas menores de 3 años.